Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. A los 29 años, mi vida se sentía como una novela bellamente escrita, cada página llena de amor y promesas. Estaba casada con Edward, un hombre de 31 años cuya presencia en mi vida era como una marea suave y constante. Llevábamos 2 años de matrimonio, un periodo marcado por la alegría y un profundo sentido de compañerismo. Nuestra vida juntos era un lienzo de sueños compartidos, pintado con los colores del contento y el respeto mutuo. Era un típico jueves por la mañana, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de nuestro dormitorio en suaves rayos dorados. Edward solía levantarse antes que yo, una costumbre de sus días en el ejército. Recuerdo haberme estirado perezosamente, las sábanas frescas contra mi piel, y haberlo llamado, esperando escuchar sus pasos o el tintineo de los platos en la cocina. Edward, el café huele genial. ¿Está listo el desayuno? Mi voz resonó en la casa silenciosa, algo inusual. Normalmente, a esta hora, Edward estaría tarareando en la cocina, sus habilidades culinarias superando ampliamente las mías. Cuando no hubo respuesta, un tenue hilo de preocupación comenzó a tejerse en mis pensamientos. Salí de la cama, el suelo de madera fresco bajo mis pies, y deambulé por nuestra casa. Fue entonces cuando la realidad de la situación comenzó a amanecer en mí. La sala de estar, normalmente bulliciosa con la presencia de Edward, estaba extrañamente tranquila. Su silla favorita, donde pasaba innumerables tardes leyendo, estaba vacía. El libro en el que había estado absorto la noche anterior estaba cerrado, un marcador señalando su lugar. Confundida, me dirigí a la cocina. La cafetera estaba fría, el aroma familiar del café recién hecho ausente. El usual desorden de la preparación del desayuno de Edward faltaba conspicuamente. Era como si nuestra vida juntos se hubiera pausado, la quietud inquietante. Edward, esto no tiene gracia. ¿Dónde estás? Mi voz temblaba, una mezcla de confusión y una creciente sensación de inquietud. Revisé cada habitación, cada una tan silenciosa y sin alterar como la anterior. Fue cuando llegué a nuestro estudio, un santuario para Edward, que la gravedad de la situación me golpeó. Los estantes, una vez llenos de su colección de novelas históricas y biografías, estaban vacíos. Su escritorio, donde pasaba horas trabajando en sus proyectos, estaba despejado. Las fotos nuestras, instantáneas de nuestros momentos más felices, habían desaparecido. En ese instante, mi corazón se hundió, un peso pesado asentándose en mi pecho. Corrí de regreso a nuestro dormitorio, mi mente llena de posibilidades. Quizás Edward había salido temprano por algún recado, pero eso no explicaba los objetos faltantes. El pánico comenzó a apoderarse de mí, mis respiraciones llegando en ráfagas cortas y agudas. La habitación, que siempre había sido nuestro refugio, ahora se sentía extranjera, como si los recuerdos que habíamos creado allí se estuvieran borrando. Agarré mi teléfono, mis dedos temblando mientras marcaba el número de Edward. La llamada fue directamente al buzón de voz, su voz en la grabación sonando lejana y surrealista. Edward, soy yo. Por favor, devuélveme la llamada. No entiendo dónde estás ni por qué te has ido. ¿Estás bien? Mi voz se quebró, las palabras apenas un susurro. Terminé la llamada, una sensación de impotencia invadiéndome. El resto del día fue un borrón, una serie de llamadas telefónicas a amigos y familiares, cada conversación aumentando mi confusión y miedo. Nadie había visto ni oído hablar de Edward. Las preguntas se multiplicaban, cada una resonando en mi mente sin respuestas. Esa noche, mientras me sentaba sola en nuestra casa ahora demasiado tranquila, no podía sacudirme la sensación de que algo fundamental había cambiado en nuestras vidas. El hombre con quien había construido mi mundo había desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás un vacío lleno de incertidumbre y un profundo y doloroso sentido de pérdida. Nuestro comienzo dichoso, envuelto en amor y sueños, comenzó a deshilacharse a medida que la vida introducía sus pruebas. Edward y yo, una vez inseparables, nos encontrábamos navegando un laberinto de desafíos, nuestros pasos ya no estaban sincronizados. Era una fresca tarde de otoño cuando los primeros hilos de discordia se tejieron en nuestro tapiz. Edward acababa de regresar de su nuevo trabajo, un puesto que venía con más responsabilidades y estrés. Podía ver el cansancio grabado en su rostro, un marcado contraste con el hombre enérgico con el que me casé.
Día difícil, le pregunté, entregándole una taza de té, el vapor subiendo como susurros entre nosotros. No tienes idea, suspiró Edward, hundiéndose en el sofá. La carga de trabajo es una locura. Apenas tengo tiempo para pensar. Me senté a su lado, queriendo aliviar su carga. Pero es una buena oportunidad, ¿verdad? Siempre has querido esto. Asintió, una sombra de sonrisa en sus labios. Sí, es por lo que he trabajado. Solo no esperaba que fuera tan abrumador. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, el silencio era un recordatorio marcado de la creciente brecha entre nosotros. La mente de Edward parecía estar a millas de distancia, perdida en un mundo de plazos y decisiones. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Mi tan esperada promoción finalmente se materializó, llenándome de una mezcla de emoción y aprensión. El nuevo rol exigía más de mí, tanto en habilidades como en tiempo. La curva de aprendizaje era empinada, y la presión para desempeñarme pesaba mucho sobre mis hombros. Felicidades por la promoción, dijo Edward una noche, su tono genuino pero cansado. Sé que lo harás genial. Gracias, pero estoy nerviosa. Es muy diferente a lo que estoy acostumbrada, admití, revolviendo mi cena distraídamente. Lo lograrás. Solo no te exijas demasiado, ¿de acuerdo? Su preocupación era conmovedora, pero no podía sacudirme la sensación de estar abrumada. Los días se convirtieron en un borrón de trabajo y más trabajo. Me encontraba quedándome tarde en la oficina, mi mente constantemente ocupada con tareas y plazos. La alegría de nuestra vida una vez simple parecía estar resbalándose, reemplazada por una rutina implacable. Fue durante una semana particularmente estresante que recurrí al alcohol para aliviar la tensión. Un vaso de vino para relajarme después de un largo día pronto se convirtió en un hábito regular. ¿Otro vaso?, preguntó Edward una noche, frunciendo el ceño preocupado al notar las botellas vacías en el reciclaje. Solo para relajarme, respondí, tratando de sonar casual. Ha sido una semana dura. Lo entiendo, pero ten cuidado. Sabes lo fácil que es pasarse. Sus palabras eran cariñosas, pero se sentían como un juicio. Las ignoré, convenciéndome de que tenía todo bajo control. Sin embargo, el control era una ilusión. Mi consumo ocasional de alcohol gradualmente se convirtió en una necesidad. Noches en que Edward pensaba que estaba trabajando tarde, a menudo estaba en un bar, ahogando mis preocupaciones. El dulce escape del alcohol se convirtió en mi consuelo, un apoyo peligroso en el que me inclinaba cada vez más. Una noche, Edward me enfrentó. Había encontrado un escondite de licor en la parte trasera de nuestra despensa. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz una mezcla de ira y preocupación, sosteniendo una botella de whisky. No es nada, solo algo para ayudarme a relajarme, dije, con voz defensiva. Esto no eres tú. Estás bebiendo sola, ocultándolo. Eso no está bien. Podía ver el dolor en sus ojos, un reflejo de la tensión bajo la que estaba nuestra relación. Sin embargo, estaba demasiado envuelta en mis propias luchas para comprender completamente el impacto de mis acciones. Edward, estoy bien. Puedo manejarlo, insistí, aunque una parte de mí sabía que era una mentira. Tenemos que hablar de esto. No es saludable, presionó, su preocupación palpable. Pero no estaba lista para escuchar. Cuanto más intentaba acercarse, más me retraía en mi caparazón, cuidando mi vaso de falsa valentía. Nuestras conversaciones se convirtieron en discusiones, nuestras discusiones en silencios. La distancia entre nosotros creció, llena de miedos y frustraciones no expresados. El desenlace de nuestra vida una vez idílica no fue repentino, sino gradual, como el lento desgaste de una prenda querida. Con cada día que pasaba, el tejido de nuestra unión se deshacía, hilo a hilo, por las mismas manos que una vez trabajaron tan diligentemente para tejerlo juntas. A medida que el otoño daba paso al invierno, nuestro hogar, una vez un refugio de calidez y risas, se convirtió en un campo de batalla de palabras no dichas y dolor oculto. Mi lucha con el alcohol, una vez una mera sombra, se hizo más grande, echando un velo oscuro sobre nuestra vida juntos. Edward y yo, una vez tan en sintonía, ahora nos movíamos como extraños bajo el mismo techo. Era una fría tarde de diciembre cuando las cosas empeoraron. Había llegado a casa tarde otra vez, el olor a alcohol impregnando mi ropa como un secreto culpable. Edward estaba esperando, su rostro una máscara de preocupación y frustración. ¿Dónde has estado? Te he estado llamando. La voz de Edward estaba tensa,
con un atisbo de ira hirviendo debajo. Solo salí con algunos colegas, respondí, tratando de sonar despreocupada, evitando su mirada. ¿Tan tarde? ¿Y estás borracha otra vez?, dijo, elevando su voz. Necesitamos hablar de esto. Podemos no hacer esto ahora, murmuré, dirigiéndome a la cocina por un vaso de agua, mis pasos inestables. Edward me siguió, sus pasos resonando con los míos. Tenemos que hablar, esto no puede continuar. Bebes todas las noches, llegas tarde a casa. Esto no eres tú. Me crispé ante sus palabras, el vaso de agua temblando en mi mano. Solo estoy tratando de lidiar con el estrés, Edward. Tú no entenderías. Sí entiendo, pero esta no es la manera. Te estás haciendo daño, nos estás haciendo daño. Sus palabras deberían haber sido una llamada de atención, pero estaba demasiado profunda en mi propia espiral para verlo. Sé lo que estoy haciendo, repliqué, mi voz cargada de desafío. No, no lo sabes. Esto no es solo acerca de ti. Es acerca de nosotros, de nuestro futuro, Edward suplicó, su voz impregnada de desesperación. Me alejé, reacia a enfrentar la verdad en sus palabras. La tensión en el aire era palpable, un abismo creciendo entre nosotros con cada segundo que pasaba. Los días siguientes fueron un borrón de discusiones y tratamientos silenciosos. Continué bebiendo, cada vaso un escape temporal de la realidad, una realidad a la que no estaba lista para enfrentar. Edward intentó acercarse, ayudar, pero yo era un barco hundiéndose, arrastrándolo conmigo. Una noche, mientras estaba sentada con una copa de vino, Edward llegó a casa con un folleto en la mano. Encontré este lugar, un centro de rehabilitación. Pueden ayudarte. Levanté la vista, el folleto como una acusación en la mesa. No necesito rehabilitación. Puedo dejarlo cuando quiera. Por favor, solo míralo. Hazlo por nosotros, por nuestro matrimonio, urgió, su voz cargada de emoción. Empujé el folleto, la ira y la negación burbujeando en mí. No soy una adicta, Edward. No necesito ayuda. Él alcanzó mi mano, su toque suave. No estás sola en esto. Estoy aquí, pero tienes que querer ayudarte a ti misma. Sus palabras, llenas de amor y preocupación, deberían haber sido un faro en la oscuridad, pero yo estaba demasiado perdida en mi propia tormenta. Las semanas siguientes fueron un testimonio de mi espiral descendente. El trabajo sufrió, mi desempeño una sombra de lo que una vez fue. Mis días giraban en torno al siguiente trago, al siguiente escape. Edward observaba impotente, sus esfuerzos por ayudarme rechazados en cada intento. La distancia entre nosotros creció, llena de los escombros de promesas rotas y sueños destrozados. Nuestro hogar, una vez lleno de sueños de un futuro juntos, ahora resonaba con el silencio de un amor luchando por sobrevivir. En mi corazón, sabía que me estaba perdiendo a mí misma, perdiendo a Edward. Pero el llamado de la botella era demasiado fuerte, un canto de sirena que me llevaba más lejos al abismo. Estaba en una espiral descendente, y no sabía cómo detenerme. La implacable rueda del tiempo nos empujó a un nuevo año, pero el nuevo comienzo que anhelaba parecía un sueño lejano. Mi lucha con el alcohol había creado un abismo en nuestro matrimonio, una brecha que se ensanchaba con cada día que pasaba. La paciencia de Edward, una vez pilar de nuestra relación, se estaba desgastando bajo la constante tensión. Era una fría mañana de finales de enero cuando llegué al trabajo, mi cabeza nublada por los remanentes del exceso de la noche anterior. La oficina estaba revuelta con la noticia de un nuevo proyecto, una oportunidad para demostrar mi valía tras mi reciente desempeño mediocre. Mi jefe, el señor Thompson, me llamó a su oficina. Te asignaremos para liderar el nuevo proyecto con Dave, anunció el señor Thompson, buscando una reacción en mis ojos. ¿Dave? ¿Dave Larson?, pregunté, sorprendida. Edward lo había mencionado algunas veces, y no precisamente de manera favorable. Sí, es brillante en lo que hace. Esta es una gran oportunidad para ti, me animó el señor Thompson. Asentí, una mezcla de aprensión y emoción creciendo dentro de mí. No te defraudaré, dije, más para convencerme a mí misma que a él. Al salir de la oficina del señor Thompson, no pude evitar sentir una oleada de determinación. Este proyecto podría ser mi redención, una forma de recuperar mi dignidad profesional. Mi primera reunión con Dave fue más tarde ese día. Estaba en sus 40, con un aire de confianza que rozaba la arrogancia. Su reputación como líder agudo y eficaz le precedía,
y tenía curiosidad por conocer al hombre detrás del mito. Un placer conocerte, espero con ganas trabajar juntos, saludé, extendiendo mi mano. Igualmente, respondió Dave, con un apretón de manos firme. He escuchado cosas buenas de ti. Hagamos que este proyecto sea un éxito. A medida que profundizábamos en los detalles del proyecto, quedé impresionada por el conocimiento y el pensamiento estratégico de Dave. Su carisma era innegable, y me encontré atraída por su personalidad dinámica. En las semanas siguientes, nuestra colaboración se fortaleció. El enfoque de Dave era diferente a lo que esperaba. Era solidario, a menudo animándome a pensar fuera de la caja y desafiar el status quo. Sin embargo, en casa, las cosas eran diferentes. La actitud de Edward había cambiado, estaba más distante, su calidez habitual reemplazada por una cortesía fría que dolía más que cualquier discusión. Una noche, decidí enfrentar el elefante en la habitación. Edward, necesitamos hablar. Siento que te estás alejando de mí. Levantó la vista de su libro, su expresión guardada. ¿De qué hay que hablar? Pareces más interesada en tu trabajo y en tu nuevo compañero de proyecto que en nuestro matrimonio. Dave es solo un colega. Estamos trabajando en un proyecto importante, eso es todo, expliqué, tratando de mantener mi voz estable. Por eso llegas tarde a casa todas las noches. ¿Por qué siempre estás hablando de él? La voz de Edward estaba teñida de sospecha. Es solo trabajo, Edward. ¿Sabes lo importante que es este proyecto para mi carrera? Razoné, sintiendo el peso de su desconfianza. Espero que eso sea todo, dijo, sus palabras cargadas de dudas no dichas. A medida que avanzaba el proyecto, las largas horas y la interacción constante con Dave comenzaron a difuminar las líneas entre lo profesional y lo personal. Nuestras conversaciones, inicialmente solo sobre trabajo, comenzaron a incluir charlas informales y bromas compartidas. Me encontré esperando nuestras reuniones, un sentimiento que me llenaba tanto de emoción como de culpa. La actitud de Edward en casa no ayudaba. Su creciente distanciamiento me empujó más hacia mi vida profesional, donde me sentía valorada y apreciada. La brecha entre nosotros creció, llena de acusaciones no dichas y malentendidos que se profundizaban. Luego llegó el día en que todo escaló. Me quedé tarde en la oficina para trabajar en un aspecto crucial del proyecto con Dave. Estábamos solos, la oficina tranquila excepto por el bajo zumbido del aire acondicionado. Hacemos un gran equipo, ¿verdad?, dijo Dave, recostándose en su silla, una pequeña sonrisa en sus labios. Sí, respondí, la atmósfera cargada con una energía que no podía ubicar del todo. En ese momento, sentí un peligroso cambio en nuestra dinámica, una tentación que se cernía como una nube oscura. La combinación de éxito profesional y turbulencia personal era una mezcla potente, que amenazaba con llevarme más lejos por un camino que no estaba segura de querer recorrer. Al salir de la oficina esa noche, el aire frío me devolvió a la realidad. No podía sacudirme la sensación de estar en una encrucijada. Un camino llevaba de vuelta a Edward y la vida que habíamos construido juntos, llena de desafíos pero real y familiar. El otro era un camino de emoción y nuevas posibilidades con Dave, pero estaba envuelto en incertidumbre y potencial angustia. Me quedé allí, una figura solitaria bajo las luces de la calle, el peso de mis elecciones pesando en mis hombros. El camino a seguir no estaba claro, y sabía que cualquiera que fuera el camino que eligiera, cambiaría el curso de mi vida para siempre. Los últimos días del año estaban sobre nosotros, trayendo consigo un sentido de finalidad y la esperanza de nuevos comienzos. Nuestra oficina estaba revuelta con la emoción por la fiesta anual de Nochevieja, un gran evento que prometía una noche de celebración y camaradería. A pesar de la tensión continua con Edward, estaba decidida a aprovechar al máximo la velada. ¿Estás segura de que quieres ir a esta fiesta?, preguntó Edward, su voz teñida de inquietud mientras me arreglaba. Es importante para el trabajo, y Dave dijo que es una gran oportunidad para hacer contactos, respondí, ajustándome el vestido en el espejo. Además, podría ser bueno para nosotros salir, divertirnos juntos. Edward suspiró, pasándose una mano por el cabello. Está bien, pero recuerda tus límites. No queremos repetir la última vez. Asentí, aunque una parte de mí se irritó con sus palabras. El recordatorio de mis luchas con el alcohol era un punto doloroso, pero estaba resuelta a demostrar que podía manejar la situación. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegamos, el lugar vivo con música, risas y el tintineo de las copas.
Podía sentir la energía palpitante de la multitud, una mezcla de anticipación y júbilo que era contagiosa. Intentemos disfrutar esta noche. De acuerdo, le dije a Edward, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Él asintió, aunque pude ver la reserva en sus ojos. Solo ten cuidado, dijo, apretando mi mano suavemente. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se volvía más vibrante. Me mezclé con colegas, la conversación fluyendo tan fácilmente como las bebidas. Cuando me crucé con Dev, su presencia era como un imán, atrayéndome a su órbita. Gran fiesta, ¿verdad?, dijo Dev, sus ojos brillando con emoción. Lo es. Todos parecen estar pasándola bien, respondí, sintiendo el zumbido del ambiente y las bebidas. Deberíamos brindar por el año nuevo, por nuevos comienzos, sugirió Dev, levantando su copa. La idea parecía lo suficientemente inofensiva, un simple acto de celebración. Levanté mi copa, uniéndome al brindis. Pero a medida que el reloj se acercaba a la medianoche, los brindis se hacían más frecuentes, y mi determinación comenzaba a flaquear. Edward, que había estado socializando con algunos de sus antiguos colegas, notó el cambio en mi comportamiento. Se acercó, su expresión una de preocupación. Tal vez deberíamos moderar las bebidas, advirtió, su voz apenas audible sobre la música. Me reí, el alcohol aflojando mis inhibiciones. Es Nochevieja, Edward. Se supone que debemos celebrar. Él no parecía convencido, pero no insistió más. Cuando comenzó la cuenta regresiva para la medianoche, la emoción alcanzó su punto máximo. Los cañones de confeti estaban listos para rociar la sala, y el aire estaba denso de anticipación. 10, 9, 8. La multitud cantaba al unísono, el momento casi sobre nosotros. Me encontré junto a Dev, nuestros ojos encontrándose mientras los últimos segundos pasaban. El mundo parecía detenerse, suspendido en el espacio entre el viejo año y el nuevo. 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo! La sala estalló en vítores y aplausos mientras el confeti caía, un caleidoscopio de colores girando a nuestro alrededor. En la euforia del momento, Dev se inclinó, sus labios encontrando los míos en un beso que debía ser un gesto de celebración pero que se sintió como algo mucho más. Fue un momento fugaz, pero tenía un peso que inclinaría la balanza de mi vida. A medida que la realización de lo que había pasado se asentaba, una ola fría de horror me invadió. Me aparté, mi corazón latiendo fuerte, mi mente corriendo con las implicaciones de ese acto impulsivo. Edward, que había estado a unos pasos de distancia, vio el beso. Su rostro era una máscara de conmoción y dolor, sus ojos reflejando el dolor de la traición. Edward, yo. Tartamudeé, pero las palabras me fallaron. El daño estaba hecho, la confianza que habíamos construido a lo largo de los años destrozada en un instante. Él no dijo una palabra, solo se dio vuelta y se abrió paso entre la multitud. Lo seguí, mis pasos tambaleantes, mi mente un torbellino de culpa y confusión. Edward, por favor, déjame explicar, supliqué, alcanzándolo en la entrada. No hay nada que explicar. Lo vi todo, dijo, su voz fría y distante. Fue un error, un estúpido error. No quise que pasara, dije, la desesperación colándose en mi voz. Edward me miró, sus ojos llenos de una tristeza que cortaba más profundo que cualquier palabra. Ya no sé quién eres, dijo, y con eso, salió a la fría noche, dejándome parada allí, sola y perdida. La fiesta continuó a mi alrededor, pero ya no era parte de ella. Estaba a la deriva, atrapada en una tormenta de mi propia creación, las repercusiones de mis acciones desplomándose a mi alrededor. La Nochevieja que se suponía que era una celebración se había convertido en un desastre, un punto de inflexión que cambiaría todo. La mañana después de Nochevieja amaneció gris y sombría, reflejando la tormenta en mi corazón. La casa estaba en silencio, el vacío resonando en mi vacío interior. La ausencia de Edward era palpable, una herida abierta en el tejido de mi vida. Los eventos de la noche anterior se repetían en mi mente, cada recuerdo una punzada aguda de arrepentimiento. Alcancé mi teléfono, mis dedos temblorosos mientras marcaba el número de Edward, anhelando una conexión, una explicación, cualquier cosa. Pero fue directo al buzón de voz. Edward, por favor, necesitamos hablar. Lo siento mucho, susurré en el teléfono, mi voz ahogada en lágrimas. El día se alargó, un expanse tortuoso de tiempo lleno de incertidumbre y temor. No podía comer,
No podía pensar, estaba paralizada por el miedo de perder a Edward para siempre. La casa, una vez llena de amor y risas, ahora se sentía como una prisión de mi propia creación. Al acercarse la noche, me di cuenta de que necesitaba tomar medidas. No podía simplemente esperar y esperar que Edward regresara. Decidí visitar a algunos de nuestros amigos comunes, buscando cualquier pista que pudiera llevarme a él. Mi primera parada fue en casa de Sarah, la amiga de la infancia de Edward. La puerta se abrió para revelar el rostro preocupado de Sarah. Escuché sobre la fiesta, lo siento mucho. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? ¿Has tenido noticias de Edward? ¿Sabes dónde podría estar?, pregunté, la desesperación filtrándose en mi voz. Sarah sacudió la cabeza, su expresión sombría. No lo he visto. Pero conoces a Edward, quizás solo necesita tiempo para pensar. Asentí, aunque sus palabras ofrecieron poco consuelo. Mi siguiente parada fue en casa de Mac, colega de Edward. Me recibió con un ceño comprensivo. Oye, escuché sobre anoche. Duras cosas, dijo Mac, llevándome a su sala de estar. Solo necesito encontrar a Edward. ¿Sabes dónde podría estar?, pregunté, aferrándome a un rayo de esperanza. Desearía saberlo. Pero ¿sabes lo privado que puede ser Edward? Tal vez solo está tomando un tiempo para despejar su cabeza, sugirió Mac, pero su conjetura era tan buena como la mía. Al salir de la casa de Mac, sentí un creciente sentido de desesperación. ¿Dónde podría estar Edward? ¿Estaba seguro? Las preguntas me atormentaban, cada una un recordatorio del desastre que había creado. Decidí ir a un lugar más, el café favorito de Edward. Era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. El café estaba tranquilo, el aroma familiar del café en marcado contraste con el caos en mi corazón. Buscando a Edward, preguntó la barista, una joven que nos conocía bien, cuando me acerqué al mostrador. Sí. ¿Lo has visto hoy?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella sacudió la cabeza. No hoy. Pero ha venido mucho últimamente, siempre parecía muy pensativo. Le agradecí y salí, sintiéndome más perdida que nunca. La ciudad bullía a mi alrededor, pero me sentía aislada en mi burbuja de miseria. Al caer la noche, regresé a casa, el peso de mi fracaso aplastándome. Me senté en nuestra sala de estar, rodeada de las sombras de nuestra vida juntos, cada una un recordatorio punzante de lo que había perdido. Edward, ¿dónde estás?, murmuré en el silencio, mi corazón anhelando su presencia. El reloj avanzaba, marcando el paso del tiempo, cada segundo un recordatorio de la distancia que crecía entre nosotros. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones, pero la incertidumbre de lo que vendría era aterradora. El sueño me eludió esa noche, los eventos de los últimos días girando en mi mente. El beso con Dave, la mirada en el rostro de Edward, su partida silenciosa, todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. La luz de la mañana no trajo alivio, solo la cruda realidad de mi situación. Edward se había ido, y con él, la vida que habíamos construido juntos. Estaba sola, dejada para recoger los pedazos de un sueño destrozado. Mientras estaba sentada allí, perdida en mis pensamientos, sonó el teléfono, sacándome de mi ensimismamiento. Me lancé hacia él, mi corazón lleno de esperanza. Hola, contesté, mi voz temblorosa. Pero no era Edward. Era el señor Thompson, mi jefe. Necesitamos hablar sobre el proyecto. ¿Puedes venir hoy? Acepté, aunque mi mente estaba en otro lugar. Tenía que seguir adelante, enfrentar al mundo incluso con el corazón hecho pedazos. Necesitaba encontrar a Edward, arreglar las cosas, pero ni siquiera sabía por dónde empezar. Al salir de la casa, entré en la luz del día, una sensación de determinación creciendo dentro de mí. Encontraría a Edward, arreglaría esto. Pero en el fondo, sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Las respuestas que buscaba estaban envueltas en incertidumbre, y el camino hacia la redención era incierto.